Dios los siga bendiciendo. Los saluda de nuevo el pastor Carlos Parga. Y de antemano le doy gracias a Dios por permitirme de nuevo exponer su palabra por este medio. Veamos la tercera parte de José el soñador. La primera entrevista de José con sus hermanos. La vida de José como primer ministro de Egipto debe haber sido muy espléndida. Todo lo que pudiera complacer sus sentidos estaría a su alcance. Sus palacios deben haber tenido numerosos cuartos, con acceso a espaciosos patios donde crecían las palmas, los sicómoros y las acacias con exuberante frondosidad. Los muebles serían elegantemente tallados en maderas diversas, incrustadas con ébano y con adornos de oro. De los vasos de oro, bronce y alabastro exhalarían extraños perfumes, y los pies se hundirían en las alfombras que cubrían los pisos o pisarían sobre pieles de leones o otras bestias feroces. Una tropa de funcionarios y esclavos ha de haber tenido todas sus necesidades, mientras los coros y los músicos llenaban el aire con dulces melodías. A pesar del exclusivo esplendor, su vida debe haber estado llena de considerable ansiedad. Tenía que tratar con una nobleza hereditaria orgullosa, celosa de su poder, y con un populacho enloquecido por el hambre. Durante los primeros 7 años de su gobierno fue por toda la tierra de Egipto supervisando los diques y canales que utilizarían al máximo las notables crecidas del Nilo. Construyó graneros inmensos y compró 1/5 del abundante grano. La palabra de Dios nos dice: la tierra produjo a montones. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Todo esto le debe haber producido mucha ansiedad. Debe haber sido difícil para este joven extranjero llevar a cabo sus extensos planes frente a la impasible apatía o la oposición activa de funcionarios importantes y de intereses creados. No obstante, él era eminentemente apto para esta obra, pues había algo en él de lo cual no se podía dar razón por ningún análisis de su cerebro. Lo había dicho el faraón: era un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. ¿Cuándo aprenderán los hombres que el Espíritu de Dios puede estar en ellos aun cuando estén comprando o vendiendo y disponiendo todos los detalles de sus negocios o su hogar? Siempre puso a Dios delante de sí. Al fin, cuando llegaron los años de hambre, José pudo, como dijo más tarde, ser padre para el faraón y salvar a la tierra. Se necesitó mucho tiempo para el cumplimiento de todos estos sucesos. José era un joven de 17 años cuando fue separado de su hogar, y era un joven de 30 años cuando compareció por primera vez delante del faraón. Se deben añadir los 7 años de la dorada época de abundancia, y tal vez 2 más mientras se consumían lentamente las existencias de trigo almacenado. De modo que probablemente hubieran transcurrido 25 años entre la tragedia del pozo y la época a la cual nos referimos ahora. Durante esos años, la vida en el campamento de Jacob había transcurrido callada y pacíficamente, desfilando siempre por las mismas escenas invariables. La señal principal del número de los lentos años era la creciente debilidad en el andar del padre anciano y la debilidad enfermiza de su cuerpo. Hablaba patéticamente de sus canas. Los hijos de Israel necesitaban cargar a Jacob, su padre. Esto no era solamente consecuencia de la edad, sino también de las penas. Jacob llevaba en su corazón las cicatrices de muchas heridas, la principal de las cuales era la congoja por su amado José. Era una tristeza que tenía que soportar él solo, y era quizá la más intensa debido a las sospechas de asesinato que le venían a la mente. Descendió paso a paso hacia la tumba, lamentándose por su hijo, nos dice la palabra del Señor. Nunca pudo olvidar el aspecto de la túnica ensangrentada, la reliquia amada de aquel cuyo rostro nunca pensó volver a ver. Mientras tanto, los hijos ya estaban en edad madura y tenían su propia familia. Probablemente nunca se recordaba aquel hecho violento,
hacían todo lo posible por borrar ese pensamiento de la mente. No obstante, llegaría el momento en que Dios usaría a estos hombres para fundar una nación. Para prepararlos a su elevado destino, era necesario acondicionar debidamente su alma, pero parecía imposible producir el arrepentimiento en esos corazones endurecidos y obstinados. Sin embargo, el Dios eterno lo produjo por medio de varias providencias maravillosas. Este es entonces nuestro tema: los métodos misericordiosos de Dios para despertar la conciencia de estos hombres de un largo sueño que parecía no tener final. El primer paso hacia la convicción fue la presión de la necesidad. Había escasez en todas las tierras y el hambre llegaba aún a la tierra de Canaán. Anteriormente, con frecuencia, el hambre había hecho descender a los patriarcas a Egipto. Jacob levantó a sus hijos del desesperado letargo en el cual se estaban hundiendo, al decirles: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, nos dice la palabra del Señor. Así nos trata Dios. Nos rompe el nido, afloja nuestras raíces, envía un hambre terrible que corta toda la provisión de pan. Más tarde, aquellos hombres pensarían que aquel momento de dificultad había sido lo mejor que pudo haberles pasado. Ninguna otra circunstancia los hubiera llevado hasta José. Sí, la hora viene cuando usted bendecirá a Dios por sus momentos de tristeza e infortunio. Entonces dirá: antes de ser afligido, me desvié, pero ahora he guardado tu palabra. El segundo paso fue el duro trato que les dio José. Parece que en algunos de los mercados más grandes, él mismo supervisaba la venta del trigo. Tal vez haya sido con un propósito. Quizá estaba orando y esperando a que vinieran sus hermanos. Al fin llegó el día señalado. Él estaba, como solía, de pie en su puesto, rodeado por toda la confusión y el ruido de un bazar oriental, cuando aquellos 10 hombres llamaron su atención. Los miró fija y anheladamente durante un momento, mientras su corazón palpitaba aceleradamente, y no necesitó más confirmación. La palabra de Dios nos dice: los conoció. Sin embargo, es evidente que ellos no lo reconocieron. ¿Cómo podrían haberlo hecho? El joven de 17 años era un hombre de 40. Estaba vestido de puro lino blanco, con adornos de oro para indicar su rango. Un traje no muy diferente de la famosa túnica que había hecho tanto estrago. Era gobernador de la tierra, y si ellos hubieran pensado en José al entrar allí, como seguramente lo hicieron, esperaban verlo entre los grupos de esclavos encadenados que trabajaban en los campos o se sofocaban en las candentes ladrilleras, preparando materiales para las pirámides. De modo que, en cumplimiento inconsciente de sus propios sueños juveniles, ellos se inclinaron delante de él, rostro en tierra. José vio que no pudieron reconocerlo y empezó a hacerles preguntas, en parte para saber si estaban arrepentidos y en parte para saber por qué Benjamín no estaba con ellos. Les habló duro, los acusó de espionaje, no quiso creer en sus declaraciones y los puso en prisión hasta que pudieran verificarles. Dejó a Simeón encadenado. En todo esto, creo que repitió exactamente la escena ocurrida junto a la boca del pozo. Y en realidad quizá podamos ver lo que ocurrió allí, reflejado en el espejo de esta otra escena. Parece indudable que cuando lo vieron venir hacia ellos con su principesca túnica, deben haberse apresurado a acusarlo de venir a espiar su corrompida conducta para llevar un mal informe a su padre, como había hecho antes. Si fue así, esto explica por qué él los acusa ahora, de repente, de ser espías. Sin duda, el joven protestó diciendo que no era espía, que había venido solamente a saber cómo estaban ellos, pero habían respondido a sus protestas con una ruda violencia, de un modo muy parecido al tratamiento que les daba ahora este severo gobernador.
Quizá lo pusieran en el pozo con la amenaza de dejarlo ahí hasta poder verificar sus declaraciones, como lo hacía ahora José con ellos. Y Simeón pudo haber sido el líder de todo. Si este fue el caso, y parece muy posible, es obvio que les debe haber despertado la conciencia y la memoria. Cuando aquellos hombres, cada uno en su calabozo, pensaban en el tratamiento que habían recibido, deben haber recordado con claridad el que le dieron a aquel joven inocente muchos años antes. La memoria es uno de los procesos más maravillosos de nuestra naturaleza. Es la facultad que nos capacita para grabar y recordar el pasado. Si no fuera por esta potencia, la mente permanecería para siempre tan vacía como en la niñez. Y todo lo que pasara ante ella no dejaría más impresión que la dejada por las imágenes sobre la lisa superficie de un espejo. Sin embargo, no es así, sino que tiene una retentiva universal. Nada ha pasado nunca por ella que no haya dejado su huella. Tal vez usted creciera en una casa rodeada por un huerto, pero no ha recordado nada de esto por muchos años, hasta que ve una planta o huele un aroma asociado con él, y así le viene todo a la memoria. Así pasa con el pecado. Tal vez haga muchos años que cometió cierto pecado. Ha tratado de olvidarlo. No ha sido perdonado ni olvidado. Casi ha logrado borrarlo de su pensamiento. Pero, créame, todavía está allí. El incidente más trivial puede despertarlo en cualquier momento en su conciencia, tan claramente como si lo hubiera cometido en el día de ayer. Si un pecado es perdonado, también debe de quedar olvidado. Dios nos dice, no me acordaré más de ellos. En cambio, si solo está olvidado, pero no perdonado, puede tener un despertar terrible e inesperado. Pero tenemos un Dios que perdona todos nuestros pecados cuando nos sinceramos y nos llegamos a Él con un corazón sincero. Este fue el caso de los hermanos de José. Se decían al oír las reiteradas demandas de evidencias de que no eran espías que les hacía aquel extraño gobernador. Ellos decían, nos dice la palabra del Señor, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. El tercer paso hacia la convicción fue el tiempo que se le dio para escuchar al Espíritu de Dios que les habló en el silencio de la celda de la cárcel. Sin la obra del Espíritu Santo habrían sentido remordimiento, pero no culpa. Solo Él puede producir esta sensación de pecado. Cuando Él obra, el alma grita, ¡ay de mí que soy hombre pecador! Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Acaso estas palabras son adecuadas para describir su situación también? ¿Es usted verdaderamente culpable? Tal vez en su juventud le hiciera mal a alguien y ahora parece que otros lo están tratando como antes trató a usted a aquella persona. Ahora desea la salvación y al mismo tiempo aprende la amargura del ridículo, la frustración, la tentación y la oposición. Recuerda el pasado que se le presenta con terrible intensidad en la imaginación y grita, Dios mío, perdóname. Me siento culpable por esa alma que traicioné y a la que le hice mal. Esa es la obra del Espíritu Santo. Déjelo que obre esa bendición dentro de usted. Al menos hay un hermano a quien usted le ha hecho daño. ¿Necesito mencionar su nombre? Él no se avergüenza de llamarse hermano suyo, pero usted se ha avergonzado de él. Él no se negó a llevar la cruz por usted, pero usted nunca se lo ha agradecido. Él le ha ofrecido gratuitamente los regalos más grandes, pero usted los ha pisoteado, lo ha rechazado a él y lo ha crucificado. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Muchos podemos apropiarnos de esas palabras también con humildad y compunción. Mientras estos hombres decían aquellas palabras, José estaba de pie junto a ellos. Su severo rostro no demostraba ninguna emoción. Sus ojos no se alteraban, pero ellos no sabían que los entendía José. En el versículo 24 hay un contraste curioso. Primero dice que se apartó José de ellos y lloró.
Después dice que tomó de entre ellos a Simeón y lo presionó a vista de ellos. Los hermanos vieron la segunda de estas acciones y deben haber pensado que el gobernador era duro y poco bondadoso. ¿Cómo deben haber temblado de miedo en su presencia? No conocían el corazón lleno de tierno amor que palpitaba tras aquella dura apariencia. Tampoco podían imaginarse que la retención de Simeón sería para obligar a los hermanos a regresar a él, y parte del proceso para despertar el recuerdo del otro hermano que habían perdido años atrás. También se aliviaron sus dificultades. Los sacos fueron llenados de trigo. Se les dio comida para el camino de regreso a su hogar, para que no tuvieran que sacar de la provisión que llevaban para su familia, y se le devolvió el dinero que se puso dentro de los sacos. Todo esto se hizo con bondadosa intención, pero les saltó el corazón de temor cuando vaciaron sus costales y vieron que su dinero caía junto con el trigo. La forma en que Dios nos trata se halla repleta de abundantes bendiciones, y todas llevan una misericordiosa razón de ser que nos alegrará todos los días de nuestra vida. La segunda entrevista de José con sus hermanos, mire lo que sucede. Ahora veremos la emocionante escena en la cual José hizo que todos salieran mientras se despojaba de su dignidad. Descendía del trono, abrazaba a sus hermanos y lloraba con ellos. Tenemos por delante una tarea pequeña, pero muy interesante. Debemos observar las etapas sucesivas por medio de las cuales aquella familia desobediente fue llevada a una posición tal que sus miembros pudieran recibir perdón y bendición. Experimentaron la presión de la pobreza y la tristeza. Jacob nunca hubiera pensado en Egipto si hubiera habido abundancia en Canaán. El hambre llevó a los hijos de Israel a Egipto a comprar trigo. Aunque el pobre Simeón estaba preso en Egipto, los hermanos no hubieran ido por segunda vez de no ser por el rigor de la necesidad. Al principio, el anciano padre se opuso firmemente a la idea de llevar a Benjamín, aunque fueran los otros hermanos, y sus hijos se contuvieron. Se presenta aquí la conmovedora conversación entre Jacob y sus hijos, una especie de consejo de guerra. Parece que Rubén ya había perdido la prioridad que le correspondía por sus derechos de primogenitura, y Judá llevaba ahora la voz cantante y el liderazgo entre sus hermanos. Él fue quien tomó la iniciativa de tratar con su padre en nombre de sus hermanos. La petición de Jacob de que descendieran a comprar trigo encontró un rechazo definitivo, a menos que permitiera que Benjamín los acompañara. Cuando Jacob se quejó de que ellos hubieran dicho que tenían otro hermano, todos justificaron su acción declarando que no podían haber hecho otra cosa. Al fin, Judá se hizo personalmente responsable de la seguridad del muchacho, promesa que, como veremos, cumplió con nobleza. Por último, Jacob cedió proponiendo solamente que debían llevar regalos para ablandar el corazón del gobernador y el doble del dinero para reemplazar lo que les había devuelto en los costales, e hizo una oración fervorosa al Todopoderoso a favor de ellos. Así Dios, en su misericordia, cerró todas las puertas menos aquella por la cual encontrarían el camino de la abundancia y la bendición. No les quedaba otra alternativa que descender a Egipto. Aunque haya tenido todo lo que el mundo le puede ofrecer, ¿ha pensado en su relación con su hermano mayor? ¿Ha puesto su mira en las cosas de arriba? Bien sabe que no. Entonces Dios ha mandado hambre a su tierra, ha perdido terreno y amigos, ha caído en la bancarrota, la belleza, la juventud y la salud se han desvanecido. José no aparece, Simeón no está, y Benjamín está a punto de alejarse. Todo se ha puesto en su contra. Es una medida muy severa. ¿Cómo podrá soportarla? Al primer ataque de la tempestad usted dirá con terquedad: no descenderé, no cederé, aguantaré hasta el final. Cuidado. Dios impondrá su voluntad al final, si no lo hace al principio. El hambre debe seguir hasta que el pródigo se levante para volver a su padre, con palabras de penitente contrición en los labios. Ojalá que sus palabras fueran:
Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dice la palabra del Señor en Oseas 6:1. La conciencia había dormido durante 20 años, y como estaban las cosas, no podían haber verdadera paz entre José y sus hermanos. Nunca podrían estar seguros de que Él los había perdonado. A su vez, él siempre sentiría que había un candado en la puerta del tesoro de su amor. La conciencia debe despertar y recorrer lentamente los pasillos del templo de la penitencia. Esta es la clave para entender la conducta de José. José, para despertar su conciencia dormida, les dio a ellos, en cuanto le fue posible, el mismo tratamiento que ellos le habían dado. «Sois espías», les dijo. Repetía el eco de sus duras palabras dentro de ellos. La prisión donde estuvieran 3 días era la contrapartida del pozo donde lo habían puesto. Los hombres entendían mejor la naturaleza verdadera de sus propias iniquidades cuando experimentan el tratamiento que les ha dado a otros. El método de José tuvo éxito. Escuchemos sus lamentos. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. He aquí una clave del misterio de nuestra propia vida. A veces Dios permite que seamos tratados como nosotros lo hemos tratado a Él, para que podamos ver claramente nuestras ofensas y nos sintamos obligados a volvernos a Él con palabras de sincera contrición. Su hijo no le ha salido bueno. Usted lo hizo todo por Él, pero Él ahora se resiste a hacer lo que usted desea y aún se burla de usted. ¿Lo estremece esto? Tal vez le haga ver lo que Dios siente cuando, después de haberlo criado y cuidado, usted se rebela contra Él. Su vecino, cuando estaba necesitado, vino a pedirle ayuda y prometió pagársela con creces. Ahora que él está prosperando, le pide que le pague. Pero él se ríe de usted y le dice que espere. ¿Qué siente? ¿Ahora sabe lo que siente Dios? Quien, habiéndole ayudado en su necesidad, cuando usted le hizo tantas promesas, ahora le recuerda en vano todo lo pasado. La conciencia que no se despierte con tales llamamientos verdaderamente debe de estar profundamente dormida. Tan pronto como José los vio, los invitó a su propia mesa a festejar con él. Los hermanos fueron admitidos en su casa, donde se les trató con toda bondad. Era como si, en vez de ser unos pobres pastores, fueran los magnates de la tierra. Sus temores en cuanto a la devolución del dinero fueron mitigados por la piadosa, aunque engañosa, afirmación del mayordomo de que si lo habían descubierto en sus costales, tal vez Dios los hubiera puesto allí, porque el pago de su trigo estaba en sus manos. Cuando José vino, se postraron delante de él, en asombroso cumplimiento de los sueños de su juventud. Con ternura les preguntó por el bienestar de su padre, y debe haber habido una profunda emoción en las palabras que le dirigió a Benjamín. Esto habría revelado todo el secreto, si ellos hubieran tenido la más mínima esperanza de encontrar a José convertido en el gran gobernador de Egipto. Con inimitable maestría se nos dice que el corazón de José hizo que sus ojos se inundaran de lágrimas, de modo que tuvo que apresurarse a ocultar las profundas emociones que amenazaban con dominarlo. Buscó dónde llorar, nos dice la Escritura, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. El hermano rechazado puede parecer extraño y áspero, pero tal vez nos cause tristeza. Quizá ate a Simeón delante de nuestros ojos. Sin embargo, a pesar de todo eso, nos ama de tal manera que concentra en sí el amor de todos los padres por sus hijos y de todos los amigos por sus amados. Ese es el amor, siempre está buscando nuestros medios para expresarse. Pone dinero en nuestro saco, nos invita a su casa y prepara banquetes para agasajarnos. Jesús contiene sus deseos de complacernos y los oculta hasta que se complete la obra de convicción y pueda derramar todas las horas de su afecto sobre nosotros, sin lastimar a otros ni causarnos daño. Se destruyó la confianza que tenían en ellos mismos. Creían que su palabra tenía peso, pero cuando contaron la historia de su familia, José no quiso creerles.
y dijo que tenían que probarla. Tenían confianza en su dinero, pero cuando llegaron al primer mesón, caminó de su hogar, abriendo uno de ellos su saco para dar a comer a su asno. Vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Con mucha frecuencia, esta es la experiencia de los hombres pecadores. Quieren permanecer bien con Dios, pero a su modo. Como Caín, traen el producto de sus propios esfuerzos. Como estos hombres, traen el dinero ganado con dificultad. No podremos comprar la misericordia de Dios con nada de lo que le podamos traer. La debemos recibir como un regalo, sin dinero y sin precio. Jacob dijo: quizá fue equivocación. Pero no lo fue. Era parte de un plan bien preparado, diseñado y ejecutado con un propósito especial. No hay equivocación ni azar en la vida de ninguna persona. También tenían confianza en su honradez, sin saber lo que había en el costal de cada uno. Al amanecer emprendieron su viaje de regreso por segunda vez. Iban muy alegres, pues Simeón y Benjamín iban con ellos, a pesar de los malos augurios de su anciano padre. Evidentemente, estaban en alta estima con el gobernador, pues de otro modo no los habría festejado tanto el día anterior. Sus costales iban tan llenos como era posible. No obstante, cuando acababan de salir por las puertas de la ciudad, la voz del mayordomo los detuvo. ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? Y ellos dijeron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, ¿te lo volvimos a traer? ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Tan seguros estaban de su honradez que dijeron además: aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual su costal suyo. Entonces el mayordomo revisó los costales de todos, comenzando por el mayor allí en el camino, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces Judá y sus hermanos vinieron a la casa de José, se postraron en tierra delante de él, y Judá dijo: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Quedaron despojados de toda su confianza en sí mismos y en manos del misericordioso José. Algunas personas se parecen a Benjamín. Son inocentes y de buen parecer por naturaleza. Parecen tener rastros de la inocencia original. Tales personas parecen buenas cuando se les compara con los peores pecadores. En cambio, si son comparados con Jesús, la única norma de pureza infinita, aparecen infinitamente condenados. Se puede pensar que una sábana es muy blanca mientras está tendida secándose, en contraste con los sucios edificios de alrededor. Sin embargo, si cae la nieve, notaremos una falta de blancura que nunca antes discernimos. Así, muchas personas de noble carácter se enorgullecen de su alta moralidad, hasta que se contemplan la túnica sin costura de Cristo, más blanca de lo que ningún jabón de la tierra pudiera blanquearla. A estos hay que enseñarles acerca de su pecaminosidad. Deben aprender que tienen una indignidad íntima. Tienen que tomar su posición con el resto de la humanidad. Hay que bajar a Benjamín al nivel de Simeón y Judá. Se debe encontrar la copa en el costal de Benjamín. Así es como él puede llegar a los pies de Cristo. Hay una copa robada en su costal. Mi respetable, moral y apreciado amigo. Tal vez usted no lo sepa. Lo enorgullece su vida intachable. Supone que Cristo mismo no tiene nada en su contra. No sabe que le está robando lo que le pertenece. Usa para sí un tiempo, un dinero y unos talentos que él compró con su sangre preciosa, a pesar de que Jesús esperaba que usted fuera un vaso escogido para él. Aunque esconda de sí mismo la triste verdad, no podrá esconderla del Señor. ¿Cómo actuar? En primer lugar, no se detenga.
Si no nos hubiéramos detenido, nos dice la palabra, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Si usted no se hubiera detenido, habría llegado a ser un cristiano feliz y consagrado. Apresúrese, la puerta ya se cierra, y cuando se cierre, ya no se abrirá. El reloj de arena ya se está agotando, y cuando caiga el último grano, se cerrará el tribunal de la misericordia. En segundo lugar, haga confesión y restitución completas. Se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron. Le contaron que habían hallado el dinero en los costales y ofrecieron devolverlo en su totalidad. Hable con Cristo. Cuéntele todo lo que hay en su corazón. Restituya lo que haya tomado injustamente de él o de los demás. Haga una restitución total y completa. La palabra nos dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. En tercer lugar, y ya para terminar, con esta tercera parte de José el Soñador, entréguese a la misericordia de Cristo. Judá no presentó excusas por él, ni por sus hermanos. Se hubiera equivocado al hacerlo. Tomó un camino más sabio. Pidió misericordia para ellos y para Benjamín. Misericordia para el anciano padre encanecido que había quedado en casa. Presente esa petición al Señor. No le fallará. Diga con verdadero dolor: ten piedad de mi pecador. Él no se detendrá, sino que dirá: acércate, yo soy Jesús, tu hermano. Tus pecados y los de mis demás hermanos me clavaron en la cruz. Pero Dios lo quiso para tu bien, para que yo pudiera salvar las vidas de ustedes con una gran liberación. Doy gracias a Dios por permitirme exponer esta parte. Y recuerde lo que nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias de antemano. Se despide de usted el pastor Carlos Parga. Gracias por su atención.